Ya se ve. Dale, Abril. Bien, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a esta quinta edición de uno de los debates más esperados por nuestra comunidad, el debate de profesores. Sin lugar a dudas, esta actividad en esta nueva versión nos permite conectar con más personas y llevarlo un poquito más allá debido a las condiciones actuales, la covidianidad. Pero estamos aquí, que es lo importante. El debate de profesores pasó ya de ser más allá que una simple actividad donde interactúan profesores, maestros y estudiantes. Llegó a ser una actividad donde el aprecio, donde el amor hacia esta clase de eventos se convirtió en un nexo mucho más fuerte de lo que esperábamos y por eso estamos aquí, viendo a aquellos que nos transmiten sus conocimientos en las aulas de clase, poder implementarlos en la gran y constructiva cultura del debate. De verdad que es algo bastante chulo. Estamos más que agradecidos de contar con su presencia en la noche de hoy. Así que en este momento cedo el micrófono virtual a nuestra maravillosa presidenta Nicole Gómez, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos, especialmente a los docentes que nos acompañan como debatientes. Para Pucamaima Debate es un verdadero honor contar con su presencia en esta quinta edición del debate de profesores. El debate de profesores es una actividad que se realiza con el objetivo de fomentar el debate educativo y competitivo en la comunidad universitaria a través de la participación de los docentes de ambos recintos, los cuales esta noche tendrán la tarea de deleitarnos a través de sus argumentos. Abril, cuéntanos, ¿quiénes son los docentes que nos acompañan hoy? Bueno, en la noche de hoy contamos, mira, con titanes, pero antes de presentarles a ustedes quiénes son los que van a debatir en nuestra quinta edición del debate de profesores, debo de agradecerles en verdad la presencia de cada uno de los espectadores que están presenciando este debate a través de la plataforma YouTube. En verdad, para nosotros vale bastante que se hayan tomado este espacio de la antesala del fin de semana para poder disfrutar del debate de nuestros queridos profesores. Ya en nuestro Instagram pudieron ver la gran hoja de vida que tienen nuestros profesores y la capacidad que estos tienen porque de verdad están bien capacitados. Así que yo me voy a dedicar de la forma más resumida, sin faltarle a lo bien estructurado que está su currículum, presentarles entonces a nuestros profesores. Si no lo han visto en nuestro Instagram, les invito a que nos sigan, @Pucamaima Debate. Entonces vamos a empezar presentándoles la Cámara Baja de Oposición. En esta Cámara, contamos con la presencia del licenciado Eduardo Reynoso. Él es licenciado en Derecho, con un magíster en Gestión, Administración y Gestión de Empresas. Es profesor y nuestro súper apreciado decano de estudiantes desde hace 6 años. Acompañándolo en esta Cámara Baja de Oposición encontramos a Alberto Fiallo, que es también licenciado y socio fundador de la firma Fiallo Villini Scalon, egresado con honores de nuestra universidad, concentra sus conocimientos en práctica de derecho público, tributario y corporativo. Por supuesto, también es uno de nuestros docentes apreciados. Por otro lado, al otro extremo encontramos a la Cámara Baja de Gobierno. Ahí tenemos a Sail Webe, quien es licenciada en Derecho y magíster en Ciencias Jurídicas, egresada de nuestra alma mater. Se especializa en pedagogía universitaria con alrededor de 30 años como docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También contamos en esta Cámara Baja de Gobierno con la presencia de Alexander Hermoso, quien es miembro fundador del partido Opción Democrática, luego fusionado con Alianza País. Es abogado en ejercicio, graduado de nuestra alma mater, donde también realizó su maestría en Derecho Societario y Comercial. Es docente desde el año 2011, así que miren, un profesor que tiene tiempo ahí.
Como Cámara Alta de Oposición tenemos a Ada Lora y a Laureano de la Cruz. Ada Lora es licenciada en Psicología General con un máster en Antropología Aplicada y Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Salamanca y se desempeña actualmente como profesora del Departamento de Estudios Generales de nuestra universidad. Y por supuesto, nuestro apreciado Laureano de la Cruz. Él es egresado de la carrera de Trabajo Social de la UIP con maestría en Administración Escolar de UTESA, quien es director de Estudios Generales en Pucamaima desde el 2008. Y por último, pero por supuesto no menos importante, nos encontramos con la Cámara Alta de Gobierno. Aquí contamos con la presencia de Lucas Guzmán, quien es abogado, cofundador del bufete Guzmán y Molina Abogados. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. También es especialista en Constitucionalismo y Garantismo por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. También es magíster en Derecho Procesal Civil por la Pucamaima y, por supuesto, licenciado en Derecho también por nuestra alma mater. También contamos en este espacio con Pascal Peña, quien es doctor PhD en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, posee un máster en Derecho de Administración del Estado por la Universidad de Salamanca y es coordinador por parte de la Escuela de Derecho en las competencias nacionales e internacionales. En verdad, es mucho lo que hay que decir de nuestros apreciados profesores, pero si comenzamos a hablar de sus capacidades, créanme, el debate de profesores se va en eso. Así que lo que voy a hacer luego de haberles presentado a quienes van a conformar las distintas cámaras de nuestra quinta edición del debate de profesores es cederle la palabra a nuestra coordinadora Cristal Gómez, quien hablará de la moción y brevemente explicará lo que es el formato parlamentario británico. Te cedo el micrófono virtual. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Quiero agradecer a los profesores que nos están acompañando y al público en general. Entonces, a continuación, procederé a explicar de manera breve en qué consiste el formato de debate parlamentario británico, que es el que utilizamos en la asociación y el que ustedes van a estar presenciando en la noche de hoy. En este formato existen dos bancadas, la bancada de gobierno, que es la bancada que se encuentra a favor del tema a debatir, y la bancada de oposición, que es la bancada que se encuentra en contra del tema o moción a debatir. Cada una de estas bancadas se encuentra a su vez dividida en dos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, dándonos un total de 4 equipos dentro del debate. El debate se desarrolla de la siguiente manera. Primero tenemos un orador a favor y luego un orador en contra, un orador a favor y un orador en contra, en manera de zigzag hasta terminar con todos los oradores. Cada uno de estos oradores tiene un tiempo de 7 minutos, de los cuales el primer minuto y el último minuto son minutos protegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ese tiempo no se pueden realizar puntos de información. De manera breve, quiero decirles que los puntos de información son preguntas o algunas explicaciones breves que pueden realizarle al orador que está hablando la bancada contraria. También cabe resaltar que la postura que está defendiendo el debatiente el día de hoy no es realmente la postura o opinión que éste comparte, simplemente que está defendiendo la posición que le fue asignada al azar. Entonces, ahora sí, ha llegado el momento de anunciarles la moción del día de hoy, y es la siguiente. Si me la pueden presentar en pantalla, por favor. Esta casa considera que debería ser obligatorio tomar un examen como requisito para postularse a un cargo público. Entonces, ya conociendo la moción, me gustaría que comentaran si ustedes están a favor o están en contra de que se aplique este examen obligatorio como un requisito para postularse a un cargo público. Y también tenemos unas dinámicas en Instagram de las cuales pueden participar. Muchas gracias y pasamos nuevamente con Abril. Ahora sí, ya habiendo conocido la moción que nos compete en esta noche en la quinta edición del debate de profesores,
vamos a iniciar. Por lo tanto, llamo en este primer momento al primer ministro, quien hará su intervención, o sea, su primera palabra. Muy buenas noches a todos. Lucas Alberto Guzmán López. Esta casa, como Cámara Alta, presenta formalmente la siguiente moción. Debería ser obligatorio tomar un examen como requisito para postularse a cualquier cargo público. Recientemente estaba leyendo un libro que tengo aquí conmigo, se llama Trujillo visto por un psiquiatra, del expresidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, José Miguel Gómez, que decía que quien gobernó el país de manera oficial y también de facto, de 1930 a 1961, padecía de diversos trastornos antisociales que bien pudieron haberse advertido con un simple examen psicométrico. Ciertamente, las constituciones y las legislaciones establecen requisitos mínimos para optar por cargos públicos, requisitos de edad biológica, requisitos de tiempo en una actividad profesional y el típico cliché es ser de buenas costumbres y no haber sido condenado a penas aflictivas o infamantes. Y deja muchas veces al legislador infraconstitucional a trazar pautas generales como requisitos de profesión. Recientemente hablábamos de una ley que se modificó para que el director de la institución pública que se llama INAPA no necesariamente tuviera que ser un ingeniero. Ciertamente los constitucionalistas dicen que la parte de la Constitución que hablan de los requisitos para optar por cargos públicos no ameritan interpretación, porque o usted tiene 35 años para ser juez de la Suprema Corte de Justicia o usted no lo tiene. Un tema objetivo. Sin embargo, mucho se ha evolucionado. En 1960 se llevó a cabo el primer debate presidencial en los Estados Unidos de América, por lo menos televisivo, entre el entonces senador John F. Kennedy y en ese entonces vicepresidente Richard Nixon. Y ya hoy por hoy, esa democracia que nos sirve en cierto sentido de modelo a los parlantes, se ha convertido en un deber ser, y de hecho en República Dominicana hemos hecho avances para hacer de esa especie de filtro depurador para que la ciudadanía sepa quién es el menú electoral al que van a escoger. La tendencia, señores, es hacer público el proceso de selección de cargos públicos. Lo acabamos de vivir en el país con el proceso de selección a los miembros de la Junta Central Electoral, cuando hace menos de 20 años, 15 años, se hacían procesos engavetados tras bastidores. Este proceso, si bien es cierto que no es el proceso idóneo, evidentemente refuerza o demuestra un estado de madurez de nuestras instituciones. A lo que nuestra propuesta se concreta es que no elijamos al azar o en base a cuestiones populistas los funcionarios que opten para cargos públicos. Ahora mismo nosotros tenemos una tendencia de hace más de 22 años con la ley de carrera judicial. Con la ley de carrera judicial se estableció el requisito para que todo aspirante ingresara a la carrera judicial a través del escalafón más pequeño de juez de paz deba satisfacer un concurso de oposición en el que reciba una prueba psicométrica y pruebas escritas y orales, tanto de teoría general del derecho, como de derecho público, como de derecho privado. Y eso evidentemente ha fortalecido la institucionalidad del Poder Judicial porque ha servido de embudo depurador para garantizar que los mejores profesionales del derecho ingresen al sistema público de administración de justicia. Cada vez que usted va a optar, perdón, el señor Eduardo Reynazo. Sí, por favor, ¿cómo usted definiría el requisito de examen para entrar en contexto con la moción? ¿Cómo usted lo definiría? Con el examen pensamos en rasgos de personalidad, en rasgos gerenciales, en rasgos de trabajo en equipo y también condiciones técnicas afines a cada sector. Rasgos científicos, de conocimiento, de experiencia, de trayectoria en el sector público o en el sector privado. Como decía, también
con este complemento democrático que proponemos de realizar exámenes a los aspirantes a cargos públicos, queremos prevenir tiranías. Queremos prevenir que personas que no tengan requisitos de idoneidad personal y técnica y académica también puedan optar por cargos públicos. En ese sentido, queremos hacer también hincapié en la delicadeza que supone la función pública, que no es una función para cualquiera, que supone trabajar con los intereses no solamente personales y de nuestro grupo social, sino de toda la colectividad sin ningún tipo de discriminación. Y por eso, en ese análisis objetivo, proponemos hacer una evolución del mero populismo electoral a un sistema de depuración cualificada que permite garantizar... ¿Perdón? Sobre ese punto, una pregunta. ¿Y cómo sería el examen? ¿Cuál sería la forma? Estamos hablando de... proponemos de pruebas escritas y pruebas también orales que se lleven a cabo con el clamor público, como por ejemplo en Estados Unidos todos los candidatos a jueces de la Corte Suprema Federal y jueces federales son depurados por el Senado y también los ministros. Aquí hemos hecho avances importantísimos con el Consejo Nacional de la Magistratura, que desde el año 2011 televisó por toda la geografía nacional todas las entrevistas, pero lo que nosotros proponemos son pruebas técnicas que sean evaluadas de manera objetiva y no la improvisación de una pregunta al azar que evidentemente no vaya a juzgar con imparcialidad las condiciones profesionales de un profesional. Hoy es el día 20 de noviembre y con esto termino. Hoy es el día 20 de noviembre y hoy se celebra el Día Universal del Niño. Nosotros le debemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, un mejor porvenir, un mejor futuro y una manera de garantizar que el Día Universal del Niño no sea un día utópico como San Valentín, se convierta de verdad en un día en el que podamos dedicarle los mejores hombres y mujeres a todo el quehacer público. Así que esta es la moción. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Ahora llamamos al líder de oposición para que inicie su discurso, su primera palabra. Muchísimas gracias. He prestado mucha atención a lo que está planteando el gobierno. Y frente a esto, pues yo tengo una serie de dudas, interrogantes, porque en principio parece que lo que se propone, yo parto de que está propuesto con buena intención, pero a veces la buena intención no basta. La moción que plantea la Casa es muy genérica, habla de cualquier cargo público. Cualquier cargo público es desde el presidente de la República hasta un especialista que puede estar trabajando en una oficina ministerial, por ejemplo. Así que el abanico es como demasiado grande. Y yo creo que habría que distinguir entre puestos técnicos y puestos no técnicos. Y esa distinción, por ejemplo, yo no la he visto. Y si hablamos del presidente, que es el mayor cargo público que pudiéramos tener, deberíamos plantearnos qué competencias debe tener un presidente y cómo las pensamos medir. ¿Debería ser graduado en qué? En Derecho, en Humanística, en Literatura, en Filosofía. ¿Qué competencias deberíamos tener? Y si después tenemos que hablar Tengo un de las... Dígame. ¿Quiere decir usted entonces que está de acuerdo con que al menos una parte... Perdón, acabó su tiempo. El primer, sí, lo dijeron ahí, hay que ver en el chat. Ah, sí, perdón. Okay. ¿Está entonces usted de acuerdo con que con la moción al menos parcialmente? No, eso lo descubrirá usted al final. Bien, bien, porque usted acaba de decir que hay que definir entre puestos técnicos y no técnicos. Entonces parecería, y es mi pregunta, si con respecto a los puestos técnicos, usted está de acuerdo en que se realicen las valoraciones y evaluaciones correspondientes. Al final, eso va a quedar respondido al final. Otro punto, a modo de tip
para enriquecer el debate, sobre todo de los que nos siguen por detrás. Yo creo que cuando planteamos esto de los exámenes, también deberíamos plantearnos, porque va en el paquete, y de hecho es un paquete más grande, es qué tipo de democracia tenemos, qué tipo de democracia queremos. ¿Dónde queda, por ejemplo, la igualdad de oportunidades? Y la voluntad de los votantes, ¿dónde queda? ¿Qué ocurre cuando los votantes, por ejemplo, y basándonos en el esquema de ustedes, deciden postular a alguien que a lo mejor según los criterios de ustedes no puede porque no cumpliría con unos determinados requisitos, que por cierto todavía no sabemos cuáles son, que son los que ustedes propondrían? Eso, en una sociedad como la nuestra, es muy peligroso porque, no nos engañemos, partimos de un sistema educativo que, si bien tiene muy buena cobertura, adolece de mucha calidad. Tenemos una especie de pirámide invertida en la educación. En base al territorio y habitantes disponibles, tenemos, por ejemplo, muchísimos centros de educación superior y, sin embargo, tenemos mala calidad educativa. Por tanto, creo que antes de plantearnos poner exámenes de aptitudes médicos o psicométricos, creo que sería más inteligente, porque además todo eso tiene un costo, ponernos a invertir en mejorar la cobertura y la calidad de nuestra educación. Creo que al final lograríamos el efecto que queremos, que es tener mejores funcionarios, mejores empleados públicos y altamente competentes. Y una cuestión que no ha salido y que ya pongo yo sobre la mesa: los exámenes de ningún tipo garantizan la ética. De hecho, la ética no está garantizada ni siquiera entre los que saben ética. Entonces, si queremos prevenir la corrupción, ustedes son abogados, delitos, qué sé yo, como el cohecho, el soborno, diferentes formas de enriquecimiento ilegal y enriquecimiento ilícito, eso no se puede detectar con ningún tipo de examen que nos podamos inventar o diseñar. Pensemos una cosa: las leyes, las existentes, las leyes están para ser obedecidas, pero también están para ser cuestionadas, y por eso existe este debate. Quizá, mire, le voy a abrir la puerta, se lo voy a poner fácil. Quizá podemos estar de acuerdo con determinados tipos de exámenes, pero por debajo de las leyes necesitamos los reglamentos. Y la variedad de puestos públicos que tiene la administración pública es tan variada que deberíamos a lo mejor pensar por un tipo de examen específico para cada tipo de puesto específico en la administración pública. Y entonces, ¿quién valida el instrumento? ¿Quién valida el proceso? ¿Cómo eliminar, por ejemplo, algo muy preocupante? ¿Cómo eliminar el sesgo de tener un mal día en un examen? Y aquí hay estudiantes y entienden perfectamente a qué me refiero. Usted puede ser un excelente profesional y quemarse un día en un examen. ¿Y entonces qué? Ya usted no sirve para la administración pública. ¿Y la trayectoria profesional previa? ¿No vale nada? Eso no tiene que pesar. Y la voluntad del pueblo que elige a las personas que quieren que le representen o que trabajen en determinados puestos públicos, eso tampoco pesa para nada. ¿Y cómo piensan evaluar las competencias blandas? ¿Cómo piensan evaluar la capacidad de empatía de una persona, la capacidad de liderazgo, su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad de pensamiento crítico y, más delicado todavía, su capacidad de autocrítica? ¿Y quién controla al controlador? ¿Quién controla al que decide que este es el examen que yo quiero para que fulano pueda aspirar a ser senador, diputado, presidente, vicepresidente o el puesto que le queramos poner? Y finalmente, piensen en el costo de estos exámenes y de estas pruebas. Todo ese dinero se podía dedicar mejor al sistema educativo, sobre todo ahora que estamos en este contexto de pandemia y de crisis social y económica, donde cada peso y cada centavo vale mucho para cada una de las vidas humanas que tienen que ser gobernadas por este sistema político. Así que yo hago un llamado a la reflexión en esta línea. Les regalo el resto del tiempo. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Ahora llamamos al viceministro de Gobierno para que haga uso de la palabra, cuando desee. Muchísimas gracias. Y creo que es relevante iniciar esta exposición a partir justamente de una de las últimas preguntas que formulaba la contraparte. ¿Quién controla al controlador? El controlador entonces no tiene control. Justamente el primer ministro expresaba de que debemos evitar
eliminar este populismo y lograr un sistema de depuración cualificada. La contraparte hablaba de un sistema de igualdad. ¿Qué mejor que establecer criterios objetivos basados en igualdad? Lo interesante de este tema es que ya existe en la República Dominicana, así como en la mayoría de los países del mundo, criterios objetivos para evaluar y elegir cargos públicos. La República Dominicana tiene desde el año 2009 un reglamento de reclutamiento y selección de personal de la administración pública, donde establece claramente criterios y criterios que evitan justamente con una evaluación global populismo y segundo una excesiva objetividad. Yo tengo un punto, Pascal. Sí, claro que sí. ¿A qué cargos públicos te refieres? Así como la contraparte decía que iba a desarrollarlo más tarde, así le voy a responder en un momento su pregunta. Okay. Atendiendo a eso, vamos a partir primero de las evaluaciones y los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son, por supuesto, formación académica. Si queremos cargos públicos y que se adecente las instituciones públicas, necesitamos al menos un mínimo de preparación. Experiencia laboral. La experiencia laboral, por supuesto, se debe desarrollar y permite, a su vez, generar experiencia y transmitir experiencia a otros. Pruebas de conocimiento, cuestionario de personalidad, hasta entrevistas. Y aquí quiero resaltar, nosotros en este país, a través de un reglamento, ya lo tenemos desde el año 2008. Ahora bien, preguntaban, ¿cuáles cargos? La República Dominicana, así como muchos otros, y aquí queremos ir entonces resaltando algunas cosas, tiene pruebas de evaluación para jueces, prueba de evaluación para Ministerio Público, tiene pruebas de evaluación para diversos cargos del sector público. ¿Queremos nosotros llegar a cargos públicos, evaluaciones de cargos públicos de selección popular, como el presidente de la República, como el Senado, como la Cámara de Diputados? Ahora mismo no tenemos, y esto es muy importante, no lo tenemos, pero en países como Estados Unidos, nosotros debemos resaltar que cuando hay cargos de cierto nivel, incluso se hacen unas evaluaciones y unas entrevistas en el Congreso. Eso es una evaluación. Porque, al igual, por ejemplo, que el Consejo Nacional de la Magistratura para los cargos más altos de la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué no llevar algunos criterios mínimos para los mayores y mejores representantes de la población? Pascal, un punto, sí, Pascal. Claro que esos exámenes son... Perdón, profesor, usted tenía uno, Eduardo. Sí. Sobre ese punto, usted menciona la necesidad de evaluación y explica la necesidad de un examen, pero no ha mencionado cuáles serían los beneficios de un examen. Usted hace referencia a la profesionalización, pero eso quiere decir que usted prefiere que los cargos públicos sea para la élite mejor formada. Excelente pregunta, porque a partir de su pregunta nos permite pasar a otro de nuestros argumentos. Argumentos también que son de carácter objetivo. No estamos pensando en élite, estamos hablando de una mejor gestión pública basada en una reducción en temas de corrupción, en una mejor gestión y en una mejor administración de los bienes públicos, justamente para distribuir adecuadamente. Permítame de concluir para llegar obviamente a su respuesta, para llevar parte de ese presupuesto a la educación, llevar parte de ese presupuesto a la salud. Y sobre esto quiero aquí puntualizar que hay estadísticas. El índice en materia de corrupción, los más altos, los países con el índice más alto son justamente los países con el mayor índice de profesionalización y evaluación. Y ese índice de evaluación es el que permite pasar de tener un sistema como el que tenemos nosotros, con poco control y poca gestión, a países donde toda la población puede de manera clara evaluar, incluso hasta sin cuestionar por qué ha sido elegido alguien en un puesto público. Escucho, le doy la palabra para su pregunta. Por ese punto, un examen
para la postulación de un cargo público que, según como usted dice, evita la corrupción, sería aquel que pregunte, ¿usted es corrupto o no? Porque no entiendo la relación entre un examen y evitar la corrupción. ¿Usted puede explicármelo? Sí, claro que sí, excelente, porque de hecho yo no dije eso. No hablé de que una evaluación va a evitar corrupción. Dije que una evaluación genera una mejor administración y una mejor gestión en el sector público porque lleva a los mejores gerentes, los mejores profesionales, las personas más capacitadas. Y de hecho quiero utilizar este último argumento. Personas mejor capacitadas, no necesariamente personas con la mayor profesionalización. Aquí, y con esto, quiero ir concluyendo. Recordemos que lo que se ha procurado con la moción es nosotros llevar objetividad, reducir el populismo y a su vez demostrar a través de estadísticas concretas, estadísticas puntuales, que estos niveles de fiscalización y de gestión llevan también, a través de las evaluaciones de los funcionarios públicos, llevan también a una mejor gestión de la administración pública en general. Les invitamos, como les comentaba nuestro ministro, a repensar incluso, no solamente en cargos técnicos, que era lo que cuestionaba en nuestra contraparte, sino también eventualmente llevar a ciertas pruebas al menos a los cargos selectivos, que son, de hecho, los cargos que en ocasiones con mayor peligro hacen uso de los bienes públicos y de nuestros bienes. Muchísimas gracias. Bien, gracias por su intervención, Pascal. Pasamos ahora con la vicelíder de oposición y con ella cerramos el debate en cámaras altas. A su primera palabra. El micrófono, Ada. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo quiero iniciar por... Ada, no te estamos escuchando. Tiene que subirle el volumen, profe. No sé si serán tus audífonos porque realmente se te ve el micrófono encendido en Zoom. O si tiene otra aplicación que requiere sonido, debe tal vez cerrarlo. No se escucha. No se escucha. Se escucha lejos, pero se escucha. Ah, pero yo no estoy oyendo nada, Alberto. Sí. Quizá una opción de emergencia es desenchufar los audífonos. Eso fue lo que hizo. No. Intenta apagar y prende el micrófono, tal vez. Puede que reaccione. No, será No. entrar y salir de la aplicación. No. Y aquí ahora, ¿me pueden escuchar mejor? Mejor, un poquito mejor. No se escucha. Sí, se está escuchando más. Ok, bueno. Ya ahí se escucha. Muy bien. Trata de hablar alto para que entonces se Exactamente. Okay. pueda escuchar mejor. Pues muy bien. Yo quisiera iniciar por hacer una diferenciación entre examen y evaluación. No es lo mismo un examen que una evaluación. Un examen es un procedimiento puntual que intenta definir e intenta, digamos, constatar y evidenciar que se han adquirido ciertos conocimientos, mientras que una evaluación es un proceso complejo e integral que mide no solamente actitudes puntuales y competencias puntuales, sino que hace, digamos, que intenta hacer un perfil y una valoración general de un aspecto determinado, ¿verdad? En esto cabría lo que es una evaluación psicológica, psicométrica, que es algo más amplio que un examen, y de hecho es el término que se usa en psicología. Muy bien. De todas maneras, yo quisiera también agregar que tenemos que tener en cuenta los procesos de aprendizaje del adulto, ¿cierto?
Muchas fuentes de investigación en educación del adulto constatan hoy por hoy que hay una ausencia en las líneas de trabajo suficientemente contrastadas en rendimiento académico en adultos, que es lo que básicamente mediría un examen, un rendimiento académico. Por lo que tenemos evidencia científica, no tenemos una evidencia científica sólida de que un examen es una herramienta viable para medir el aprendizaje, ¿no? La literatura en educación es abundante en formas de evaluación y en la ineficiencia de los exámenes para medir el aprendizaje como predictor del desempeño, ya que solo mide aptitudes y habilidades específicas que no todos los seres humanos desarrollan a la par. Habiendo dicho esto, el examen como requerimiento limita entonces la cantidad de individuos que puedan acceder a un cargo público, no solo por el rendimiento durante el examen, sino por el proceso de aprendizaje previo que tiene particularidades en el adulto que no son como las del niño, la niña o el adolescente. Es por esto que la implementación de un examen resta al proceso democrático, porque la evidencia demuestra que no todo el mundo puede desempeñarse exitosamente en un examen y de todas formas tampoco es un predictor de éxito futuro. Esa es la evidencia científica que tenemos. También es bueno señalar que idealmente cualquier ciudadano debe ser capaz de aspirar a un cargo público, por lo que un examen puede dejar afuera a ciertos grupos de personas por todo lo que les he mencionado. También está el tema disculpa. ¿sí? Digo, una pregunta. ¿Entiendes? Porque se ha hablado de exámenes, o sea, estamos hablando de una serie de actuaciones, pero entonces en el planteamiento que haces, nos quieres decir que un abogado graduado que se ha sometido a un examen para ver sus conocimientos generales, que no hemos entrado en esos detalles, no va a saber de derecho siendo abogado. Eso es lo que tú nos quieres decir, que en ese examen no podemos confirmar si es abogado o no, porque pudiera irle mal. Porque si es abogado, un examen de derecho general o un examen de situaciones básicas debe dominarlo si es abogado. Bueno, en cualquier caso, yo entiendo que es algo que está de más preguntarle a un abogado qué es lo que sabe de derecho. Sin embargo, sería muy difícil a un médico, por ejemplo, preguntarle qué sabe tanto de derecho. No es lo mismo saber de administración pública. También en nuestra historia tenemos varios ejemplos de personas que han, digamos, alcanzado un éxito político y administrativo en la cosa pública que no han sido profesionales. Por ejemplo, el profesor Juan Bosch, siendo uno de los ejemplos más grandes que hemos tenido. A donde voy es que todo ciudadano debería en teoría ser capaz de acceder a un puesto público y ya si sea a través de un proceso evaluativo. ¿Quiere decir usted entonces con el ejemplo del profesor Juan Bosch que nosotros como país y la gestión pública debe someterse entonces a décadas atrás, al procedimiento y criterios de los años 60, 50? ¿Es a eso que usted se refiere? No, me refiero simplemente a que hay personas que han alcanzado niveles de conocimiento que no necesariamente han sido a través de la educación formal y académica. Lo que sí entiendo es que la posibilidad de acceder a la cosa pública, en tanto cualquier ciudadano es, digamos, ejerciente de lo que es la vida pública, de alguna forma, debería tener derecho y debería tener la posibilidad de acceder. Y no solamente se trata de algo relacionado al conocimiento, sino también algo relacionado a la conciencia de los problemas de la sociedad y de las comunidades a las que se van a dirigir. Permiso. Así como usted habla de la posibilidad de ser elegido para un cargo, ¿no existe también el derecho de la población de tener criterios objetivos para considerar si un representante tiene las condiciones de poder fungir en ese cargo? Por supuesto que sí, la debemos tener, pero de nuevo, no es lo mismo un examen que una evaluación. Un examen como tal puede simplemente aislar a puntos muy particulares, muy puntuales, esos criterios específicos, y no necesariamente implica
los conocimientos de una persona, las aptitudes y actitudes que pueda tener con respecto a una evaluación. Finalmente, el examen solo puede constatar que se tienen ciertos conocimientos teóricos, no que se tiene una conciencia de la problemática social en la que vive la gente, ni una empatía, ni que pueda generar soluciones verdaderamente que impacten a los ciudadanos vulnerables y a la población en general. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Llamamos en este momento entonces a nuestro quinto orador, extensionista de gobierno, e iniciamos con él el debate en cámaras bajas. A su primera palabra. El micrófono. El micrófono. Ok. Buenas noches, ¿me escuchan? Ok. Bueno, pues realmente para mí es bastante lógico entender y promover que los aspirantes a un cargo público sean evaluados. No estamos hablando aquí de un examencito escolar. Estamos hablando de buscar constatar que esa persona reúne las condiciones mínimas para ocupar un cargo. El funcionario público es sumamente importante porque trabaja en pos del bienestar general y ahí no puede ponerse cualquier persona y esto no es discriminación. Aquí en nuestro país hemos tenido algunas experiencias con evaluaciones que tienen más o menos éxito. Sin embargo, en la Unión Europea, el concurso por oposición para accesar a un cargo público es algo normal. Es algo que es una tendencia, es una tradición que se viene aplicando hace muchísimos años y que de igual modo podríamos implementarlo aquí. Se aplica a todos los que van a ocupar un cargo público, de todos los niveles. ¿Cuál es la ventaja de que una persona que va a ocupar un cargo público sea examinada, sea evaluada? Bueno, pues que se va a garantizar la ética. Además, no solamente esto traería como consecuencia que las personas que se vinculan a la política lo hagan por ideales, no por intereses de cargos, porque sabrían que no es a través de la política que van a ocupar cargos, que es a través de su capacidad. ¿De acuerdo? O sea, me permiten acabar la idea, O sea, el hecho de que un funcionario tenga que ser evaluado previamente garantiza su ética, garantiza que esta persona tiene la capacidad para ocupar este cargo, para representar al pueblo. Y no solamente esto, garantiza que el país va a seguir funcionando más allá de la política. Voy a poner como ejemplo, en nuestro país, ahora le contesto, en nuestro país, cada vez que hay un cambio de gobierno, se cambian todos los empleados de la administración pública. Eso trae una gran cantidad de inestabilidad. Si estas personas fueran elegidas no por política, sino por capacidad, esto no pasara. En cuestión de 4 meses, nuestros empleados han cambiado totalmente, porque están ahí por política, no por capacidad. Por eso estoy a favor de la evaluación. ¿Cómo no? Sí, sobre ese punto. 2 preguntas. ¿Usted podría explicarnos? Aparentemente hay una confusión entre evaluación y examen, que es un punto tratado anteriormente, pero estamos hablando aquí de exámenes. ¿Usted podría explicarnos cuál es el tipo de examen por el cual usted apoya? Y en segundo lugar, ¿usted conoce que en la ley 4108 de función pública se establece el funcionario de carrera sometido a un proceso que no es necesariamente de examen, como usted dice, sino a un proceso establecido por la ley? ¿Usted conoce ese procedimiento? Claro que lo conozco y también conozco que está totalmente politizado. Por eso entiendo que debe perfeccionarse. La diferenciación entre un examen y una evaluación que yo hago es que no se trata de un examen para definir conceptos
Ah, usted es abogado, pues ¿qué es el derecho comercial? Ah, usted es médico, ¿qué es un diagnóstico? No, se trata de una evaluación de nivel ético, de que esa persona realmente demuestre que tiene la aptitud para ese cargo. Hemos visto con pena y con vergüenza una cantidad de funcionarios que son embajadores, que son 1000 funcionarios que no saben ni siquiera hablar, ni siquiera escribir. Se trata de garantizar que tienen una capacidad mínima. Y sobre todo ¿Cómo se evalúa la ética mediante un examen? Se evalúa no necesariamente a través del examen. El examen es una forma de hacerlo a través de preguntas puntuales, pero sí a través de un historial de vida y de la presentación de documentación. Hay muchas maneras de evaluar la ética a través de un examen. Preguntando sobre puntos generales de ética, sobre comportamientos de cara a la ciudadanía y sobre todo que sean demostrados. No se trata de un examen frío, se trata de una evaluación de aptitudes y sobre todo de un historial de vida. ¿Usted quiere ser funcionario? ¿Usted quiere tener un cargo público? Díganos, ¿qué le puede usted ofrecer a su país? ¿Que estuvo en una caravana y que llegó el momento de repartir los cargos? No, que yo he sido una servidora, que yo me gradué en tal universidad, que yo estudié, que yo he servido, que yo he presentado tales proyectos. Eso forma parte de la evaluación, además del examen. Sobre ese punto, ¿qué garantiza que la respuesta dada en el examen sea la realidad que se va a vivir en el futuro? ¿Qué garantiza eso? Bueno, no hay una garantía total, como tampoco hay una garantía total en poner una persona ahí que no ha demostrado nada. Pero sí hay más garantía que simplemente poner a una persona porque estuvo voceando en una caravana y porque trabajó por el partido. Porque que los aspirantes a cargos públicos tengan que ser evaluados y examinados garantiza que esas personas se van a deber al pueblo, no al partido de gobierno ni a ningún otro partido. Yo tengo un punto. ¿Cómo usted entiende que un examen puede realmente demostrar que una persona aspirante a un cargo público se va a deber al pueblo? Bueno. Porque realmente, como usted bien ha dicho, una persona, como bien se ha dicho, se puede responder cualquier cosa, porque el problema del examen es que al final no se evalúa en base a aptitudes, sino en base a respuestas correctas o incorrectas. Bueno, lo que pasa es que el examen sería parte de un proceso y el examen no va a garantizar que se deba al pueblo. Pero el hecho de que una persona tenga que ser examinada antes de accesar a un puesto y no simplemente señalada con un dedo porque estuvo caravaneando o porque pertenece a un partido, es mucho más garantía que ser elegido caprichosamente por motivos políticos y no por talento. La garantía 100% perfecta no va a existir, pero mediante una evaluación y un examen hay mucho más garantía que por caprichos políticos y por pertenecer a un bando o a otro. Pienso que el examen eso lo atenuaría bastante. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no, me parece que ya no hay más puntos, no están permitidos más. Me parece que se acabó mi tiempo, sí. Ok, gracias. Muchísimas gracias a ti, Saeli. De verdad, este debate está bomba. Las redes sociales, los grupos de nuestros compañeros, nuestros estudiantes están encendidos. De verdad, están disfrutando bastante las intervenciones, la interacción. Así que esta actividad, esta quinta edición, lo ha dado todo hasta el momento y sé que hasta el final será así. Por lo tanto, llamamos en este instante al extensionista de oposición para que haga su discurso, a su primera palabra. Buenas noches. Nos hemos dado cuenta que la bancada del gobierno, la principal característica que tiene es que es un gobierno desunido. No han podido hilar ninguna idea de manera coherente entre todos los que han presentado su palabra. Desde la misma falta de definición de la moción, donde intentamos aclarar algunos puntos, como por ejemplo, ¿a qué llamamos examen? Donde el presidente del gobierno menciona un examen escrito. Pero luego todos los otros representantes de la bancada de gobierno se han querido confundir al espectador, han querido confundir a esta bancada de la oposición, tratando de
hacer similitud entre el concepto examen y el concepto de evaluación, como se ha demostrado dentro de esta bancada de oposición, que son dos términos diferentes. Y es importante iniciar esta intervención aclarando que esta bancada se opone rotundamente a la exigencia de un examen para aspirar a un cargo público. ¿Y por qué se opone? En primer lugar, porque es un instrumento que no sirve para esos fines, para determinar cuál es un buen o mal cargo público. La bancada del gobierno ha dicho, necesitamos personal profesional, pero eso no cuestiona las instituciones de educación superior como en esta. Estamos desarrollando esta actividad a partir del certificado de título que se emite y que ciertamente certifica una profesionalización. Es decir, si lo que se espera es entender si es profesional o no, no bastan las certificaciones que emiten las instituciones de formación. Es importante hacer esas distinciones. También quisiera hacer referencia a que no ha quedado claro cuál es la utilidad del examen que apoya el gobierno. No se ha dicho absolutamente nada de los resultados. Se han emitido opiniones diversas sobre elementos que no tienen ningún fundamento. Lo último que ha dicho el gobierno es que en la República Dominicana los funcionarios son removidos sin importar el gobierno que pase, y eso no es así. La Ley de Función Pública 4108 establece la carrera administrativa y establece la prohibición de remoción de funcionarios sin justificación. Y no es un principio solamente legal establecido en la Ley de Función Pública, sino que es un principio constitucional que se establece a partir de los artículos. Punto, permiso. En un momento. A partir de los artículos 142 siguientes de la Constitución de la República. También es importante aclarar que la misma Constitución define como criterio principal el Estatuto de Función Pública cuando dice que la función pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización. Y ese mérito y profesionalización no pueden ser o depender de un instrumento que no está creado para esos fines, como un examen. Un examen lo que busca medir es resultados, calificaciones, elementos cuantitativos, informaciones que no se comprueban en cuanto a la profesionalización del mérito con relación a un funcionario. Disculpa que los turnos son para hoy. Entonces, en un momento, por favor, estamos solicitando. En un momento. Yo voy a poner un ejemplo como el presidente de la República, que es el funcionario público más importante en la función pública. Y la misma Constitución establece que los requisitos para ser presidente es ser dominicano, haber cumplido 30 años, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y no estar al servicio militar. Haríamos un examen para que el aspirante a presidente confirme si cumple estos requisitos, porque la ley no lo establece y se contradice. Voy a darle un turno a Pascal, luego a Alexander. Ahora pueden preguntar. Muy bien, gracias. Usted hizo referencia a la Ley de Función Pública, hizo referencia a la Constitución. Con respecto a la Ley de Función Pública, ¿usted sabe cómo es el procedimiento para acceder a carrera pública, a servicio público? Bueno, casualmente le puedo decir que sí. Y es sometiéndose a un concurso, ¿verdad?, de oposición. El concurso... ¿Ese concurso lleva examen? A partir de lo descrito por el presidente de gobierno, el primer ministro de gobierno, ese concurso no lleva examen escrito necesariamente. Lleva procesos, etapas de evaluación, pero no le van a dar un cuestionario escrito. Eso incluso también depende mucho de la convocatoria y la forma en que se estructure a partir del organismo que busque examinar. Pero la finalidad de la carrera no es dar un examen, es elegir, abrir la posibilidad a cualquier candidato que entienda que tiene el mérito y está profesionalmente hábil de aplicar, y para que dentro de los criterios que se establezcan, a partir de los perfiles, no a partir de una respuesta verdadero y falso, o una respuesta de que puse la A o puse la B, o una respuesta de que me comprometo, yo soy ético y por lo tanto seré ético el resto de mi vida, se seleccione o no el funcionario. Alexander, su turno.
No, perdón, es que no terminé. No, Alexander, la pregunta concreta se quedó. ¿Hay examen para los funcionarios públicos que acceden a carrera? La respuesta es: no hay examen a partir de la definición de examen que ha dado el presidente del gobierno y que ha dado la bancada del gobierno. No hay examen, hay evaluación a partir de criterios objetivos. Como ya no tienen tiempo para preguntas, quisiera concluir mi turno diciendo que es importante también tener claro que hay diversos tipos de funcionarios. La ley de función pública es clara. Hay funcionarios de libre nombramiento que determina el presidente de la República. Es que ustedes dicen que el presidente de la República, que nombra funcionarios a partir del principio de confianza y a partir de gente con la que ha trabajado y ha determinado un programa de gobierno, tendría que comenzar a dar un examencito para valorar si puede o no puede. En nuestro país, que es el status quo donde se aplicaría esta moción, ¿verdad? A partir de las circunstancias nuestras, estamos cansados de que elementos que se evalúan a partir de exámenes no funcionen. Y podemos poner un ejemplo, una publicación del 6 de marzo del periódico Hoy de este año 2000, donde se dice que se denuncia intento de fraude en exámenes de residencias médicas. Y sabemos la importancia que tienen esas residencias médicas. Imagínense ustedes que pongamos a expensas de una prueba, de un examencito, el futuro del país, cuando no son esos elementos esenciales para determinar mejor funcionario. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Llamamos en este momento al látigo de gobierno para que haga uso de la palabra. Adelante. Sí, gracias. Ya que ahorita no pudieron ni siquiera responder la pregunta, porque si algo ha demostrado la oposición es que definitivamente ellos son los que se están contradiciendo, porque ni siquiera fielmente se han opuesto a que se haga un proceso de evaluación, sea el término que ellos quieran referirse. Pero no nos extraña, porque la mediocridad, el populismo ha sido parte del día a día de la oposición, y por lo tanto este tipo de procesos puede alterar el sistema y sacarlos un poquito de su centro ya acostumbrado. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua de evaluación? Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio. ¿Y qué nos dice de examen? Prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento de los estudios. Decir que aquí se está hablando de un simple examencito por escrito, tal vez pensar en una prueba nacional que no sabemos si habrán hecho chivo alguno de los de la oposición para pasarla, es exagerar y desmeritar lo que aquí se ha planteado. Nuestro primer ministro fue muy claro. Estamos hablando de examinar la personalidad, el trabajo en equipo, la trayectoria y de evitar, lo que igual no es ventaja, denme un minuto, y de evitar que una persona sin la capacidad mental posible, como se pudo haber demostrado con Trujillo, con Hitler y cualquiera de esos sinvergüenzas que han gobernado, es que no tenían la capacidad mental. Podrán tener el populismo, podrían tener la preparación, pero peor aún, si desmeritar eso es mucho, peor es hacer pasar a Juan Bosch como tal vez un simple campesino, un simple presidente, o una persona que fue historiadora, humanista, cuentista. Y esos méritos son los que debemos evaluar, al igual que su capacidad humana. Se han establecido parámetros claros y lo que queremos es objetividad. Y si definimos la objetividad con los criterios mínimos y una igualdad para todas las partes, no es que estamos seleccionando a un grupito sí, a un grupito no, pero si efectivamente queremos evitar que se viole una ley como nombrando a cualquier persona porque hizo un caravaneo, como manifestaba la estimada Saily, sin tener esa capacidad, eso es lo que queremos evitar. Pero es con una serie de evaluaciones, de exámenes, de todo tipo, en la definición que ustedes quieran. Y si tenemos que inventarnos una definición nueva para que esto resulte, pues lo haremos también, porque al final de cuentas, nuestra prioridad es el país. Y ejemplos tenemos de más. Carrera judicial, que tiene su proceso de evaluación.
el tema del magisterio, el tema con los ministerios públicos. En todos esos casos que aquí se han mencionado ya, están los debates presidenciales que han aportado en una especie de evaluación. Ahí podemos ver el carácter y ya hemos visto a favor y en contra cuáles han sido esas posiciones. La voluntad de los votantes se respeta. ¿Por qué se respeta la voluntad de los votantes? Porque al momento en que si hablamos, y dependiendo también de las opciones que tengamos ahí, si hablamos de un funcionario o si hablamos de un posible ministro, el ministro no lo votan. Aquí no votan por el ministro de Deportes ni de Hacienda, no lo votan, votan por quien los nombra. Por eso debemos garantizar que quien los nombra tenga esas condiciones idóneas para la mejoría de este país. Porque vuelvo y repito, no podemos hablar del respeto a los votantes porque no estamos hablando aquí, en este caso, de un ministro. Ahora, si vamos a ampliarlo y vamos a incluir a los candidatos, a diputados, a senadores, pues entonces ya ese trabajo es previo. Y cuando el partido lleve su candidato, y ese candidato habrá pasado por este examen, y por lo tanto quien llegue sí ya tendrá en principio esas condiciones. Dígame, don Eduardo. Sí, sobre ese punto. ¿Usted podría indicar alguna referencia bibliográfica, científica, que avale esos argumentos o son simples opiniones suyas? No, si comenzamos por el inicio, la Real Academia de la Lengua debería ser conocida por la bancada de la oposición. Nosotros en el gobierno sí lo conocemos e incluso lo hemos visitado, y entonces le podemos pasar, porque la tecnología nos permite que por aquí, por el Zoom, por WhatsApp, por Instagram, que también son unas cosas que están usando ahora, tal vez ustedes no lo conocen, pues le pasamos los enlaces de la Real Academia de la Lengua. Si quieren conocer un poquito más del profesor Juan Bosch, aparte de documentales, también podemos enviarle enlaces de su biografía, porque aparentemente la estimada Ada Yadira no conocía ese perfil cuando lo citó. Entonces, los medios están ahí, pero igualmente está la página del Ministerio de la Administración, yo tengo un punto de los requisitos para entonces ver esa carrera administrativa que hemos hablado. Es importante crear herramientas. Permiso. Dígame. Disculpe, tengo un punto. Muchas gracias. Dígame. Le escuchamos. Estamos bueno, varias cosas. Una de ellas es que lo primero es que no puede haber igualdad si nos enfrentamos a un reto en condiciones de desigualdad. Usted mencionaba el tema de que no se trata de favorecer a grupos específicos, pero la verdad es que tampoco podemos tomar como un predictor de éxito para nuestros contextos el éxito en países de la Unión Europea, por ejemplo, porque ellos vienen de un contexto educativo, social y de nivel de vida muy distinto al de nosotros. Es decir, hay una desigualdad. Pero están argumentando, es una pregunta. El punto es para tengo entendido que puedo hacer comentarios y también puedo hacer preguntas. Entonces es un argumento, es un comentario, más que nada. Bien. Ese tiempo, que ya va por un minuto, no se nos reste, pero continúe. Por supuesto. Ya se cierran los puntos, es una pena, pero bueno. No tenemos problema, si quieren dejarla terminar la idea, de parte nuestra no hay problema. Nosotros sí estamos en nuestra posición. Bueno, pues simplemente... Parece que usted no me escuchó bien cuando hablé del profesor Juan Bosch. Yo no dije que él no fuera un historiador ni que fuera un gran intelectual. Dije que él no había pasado por un proceso académico formal como es el de una universidad. También con respecto al proceso de evaluación, usted bien mencionó la RAE y yo creo que entonces queda muy claro. El examen, al fin y al cabo, mide un proceso muy puntual, mientras que la evaluación es un proceso más integral que permite también poder conocer más cosas sobre el individuo que realmente está aspirando al puesto público, por lo que al fin y al cabo creo que las definiciones están muy claras y no hace falta inventarse ningún otro término. Muchas gracias. Bien, no, pues respondiéndole entonces en el tiempo que nos queda, definitivamente sí, lo que someter a Bosch a ese examen que no lo habría pasado fue algo que usted citó, pero bueno, no hay problema, el hecho de que no lo dije, pero bueno, él sí lo hubiese pasado, nosotros sí estamos seguros que él lo hubiese pasado, y repetimos que ustedes se han querido centrar en la palabra examen como si fuera un examen, y aquí se ha hablado, y vamos a repetirlo, porque tal vez la conexión ahí se fue con este tema de la internet, hablamos de personalidad, trabajo en equipo, trayectoria y condiciones académicas. Si nos vamos a su examen que ustedes establecen, ahí mencionamos 5, no 1, pero es una serie de elementos que a final de cuentas siempre lo que van a buscar es la idoneidad
de quien llega a esa posición pública, que son los intereses de esta bancada. Un mejor país con personas aptas en el manejo y en la atención hacia cada uno de los ciudadanos. Si ustedes no están de acuerdo con eso, se lo respetamos, pero no lo compartimos. Terminamos con esto. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Llamamos entonces a nuestro último orador de la noche para que haga uso de la palabra. Adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias. Para mí un honor compartir con viejos y nuevos amigos. Lamento que el gobierno haya exhibido unos argumentos anodinos, insulsos, taciturnos y dubitativos. Y me enorgullece compartir definitivamente el podio con las personas que me acompañan en la bancada de oposición. Tengo que hacer, por ser el látigo de oposición y el último, un resumen de lo que se ha dicho. Y comenzó Lucas, quien, como ustedes se dieron cuenta, escribió un libro de narrativa, donde sugería que si hubiéramos tenido a tiempo un examen psicológico de Trujillo, hubiéramos podido evitar los 30 años o sugería que hubiéramos podido evitar los 30 años del Trujillato. Dijo que había que tener pautas generales para regular y ponía el ejemplo del INAPA, hablaba de los debates públicos, hablaba del público, del proceso, del ejemplo del proceso de elección de los jueces y sugería que había que tener un examen que midiera personalidad ante la pregunta que le hacía el profesor Reynoso, personalidad, capacidad gerencial, trabajo en equipo, condiciones técnicas, científicas y experiencia. Y cierra diciendo que los cargos públicos no son para cualquiera y que debían ser sometidos a un examen escrito. Por favor, retengan eso en su mente, porque vamos a referirnos a eso. El profesor Laureano, en una elocuente narrativa, le explicaba que democracia es, ¿cuál es la democracia que tenemos y la democracia que queremos? No garantizar. Una pregunta, yo puedo hacer una pregunta. No sí, profesora, si me permite terminar, no se preocupe, va a haber tiempo para debatir. Déjeme terminar el examen. Decía que teníamos que concentrarnos en las aspiraciones de los votantes y que era mejor, y es su idea central, invertir todo esto en mejor cobertura para la educación. Y terminaba diciendo, ¿quién controla al controlador? En cambio, Pascal nos decía que puso el ejemplo del MAP, los criterios de evaluación mínimo de preparación, hablaba de los jueces, del Ministerio Público, de los altos cargos, y cerraba diciendo que había que llevar a los mejores gerentes y profesionales a la administración. Ya puedo hablar, ya puedo preguntarle. Alberto, le responde, sí, perdón. Sí. Le responde la profesora Ada. ¿Ya puedo hacer la pregunta? Le voy a decir, profesora, no se preocupe, va a llegar su tiempo. Yo espero. Llega las diferencias de la profesora Ada entre examen y evaluación. Y eso fue un golpe certero, porque no hubo forma de responderla. Y ella cerraba diciendo que se mide el conocimiento teórico, pero que no se nota la capacidad de generar impacto social. Es decir, teniendo un examen para acceder a cargo público no se mide el impacto social. La profesora... Para que estoy pendiente que también tengo uno, o sea que me anota también, por favor. No hay ningún problema. Porque es que están diciendo algo que yo no escuché. ¿Puedo hacer mi pregunta? ¿Quién fue que dijo? Yo voy a decir lo que usted dijo ahora, profe. Justo ahora, usted habló sobre la Unión Europea y terminó diciendo que no necesariamente a través del examen se conoce la ética, sino de un historial de vida. Y además dijo que no hay garantía total de que se diga la verdad, lo cual le agradezco muchísimo porque fortalece nuestra posición. Eduardo dijo que era un gobierno dividido, ciertamente, y seguía la pregunta de qué examen y cuál de los exámenes. El profesor Generoso no hay mucho que referirme porque yo sí oí que no dijo que éramos populistas y que hacíamos chivo. Y que había que medir la capacidad mental y se refirió a los debates presidenciales como una forma de medir a los candidatos. Pero imagínese usted, si tomamos eso como ejemplo, Trump siempre ha ganado los debates y Trump es Trump. Entonces, pero perdió las elecciones. Ya puedo hablar. Yo lo que dije fue que caravaneando no se garantiza un buen funcionario y que el otro es mejor sistema. Pero yo quiero que usted me aclare, ¿quién fue que dice usted que si al dictador Trujillo le hubieran hecho un examen no dura 30 años siendo dictador? ¿Y quién fue que dijo eso? Eso lo dijo su primer ministro, el primero que habló. Yo pienso que lo que dijo fue que se hubiera podido conocer su estado mental. ¿Tiene pregunta, profesora? ¿Tiene pregunta, profesora? Sí, la pregunta es esa, que quién fue que lo dijo y que si usted está seguro que dijo eso, porque yo entendí otra cosa y me parece que está tergiversando lo que dijo. Si él nos permite, él puede enseñar el libro y el libro responde, no se preocupe.
Si él puede, enseñar el libro. Mientras tanto, profesor Permiso. Porque ese no fue el sentido. Ese no fue el sentido. Ok, Pascal, por favor. Sí, ¿está de acuerdo usted o no con los exámenes o evaluaciones a funcionarios públicos? Sean técnicos o no. Bueno, lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer, Pascal, es definir y delimitar el tema. Se habla de cargos públicos. La Constitución habla de cargos públicos en 76 lugares. Y los cargos públicos para la Constitución son los cargos electivos directos o los cargos electivos indirectos. No es necesario hacer un examen para los cargos electivos indirectos porque ya la Constitución dice que tienen que tener un nivel de calificación. Entonces el examen no es una discusión con cargo electivo o indirecto. Ahora, el peligro de lo que ustedes plantean, en lo que lo hace a ustedes les entrega a ustedes una posición elitista de exclusión, es pretender que los cargos de elección popular sean por un examen. ¿Por qué, Pascal? Y gracias por hacerme esa pregunta. ¿Por qué? Porque la Constitución, primero las competencias, como bien explicaron muy bien la profesora Ada y el profesor Laureano, blandas no se miden. Yo prefiero 1000 veces que un erudito a un comprometido con hacer un impacto social. Prefiero, antes que un erudito, prefiero una persona con vocación de servicio, con empatía. Estamos un turno esperando. ¿Estoy respondiendo, papá? Estoy respondiendo. Pero si tú quieres, vamos a darte la oportunidad. No te preocupes. No, lo que pasa es que oí ya la argumentación. Vamos, hermoso. Vamos, hermoso. Tratando de arreglar, como estaba usted tratando de arreglar algunas de las cosas que habían dicho sus compañeros, pero a final de cuentas, ustedes reiteran que básicamente están de acuerdo con ese proceso que se agote. Y donde no queda claro, tal vez es por qué ustedes ven elitista la posición de que se evalúe, de que vaya un personal calificado, pero no que sea designado a dedo. Ustedes dicen, es elitista que sea un proceso objetivo, pero están diciendo en contraparte, entonces no, lo que no es elitista es que lo seleccionemos a dedo. Y antes de que me responda, Trump no ha ganado todos los debates. Pero me puede responder lo otro. Bueno, profesor, gracias por su pregunta, porque me permite desarrollar el peligro mayor de la posición que ustedes tienen en cuanto a elitismo. ¿Por qué? Para cargos públicos de elección directa, no puede haber un examen en la República Dominicana porque tenemos un 40% de la población viviendo en pobreza. Por lo tanto, accediendo a limitados recursos de instrucción básica y elemental. Pero además, profesor, tenemos un 15% de analfabetas funcionales. Esas son personas que saben leer y escribir, pero no saben lo que leen y lo que escriben. Pero además tenemos un 8% de la población dominicana que es analfabeta completa, que estaríamos excluyendo de cargos públicos, siendo ellos posibles líderes comunitarios que pudieran representar y crear muchísimo mayor impacto social. Entonces, sí, claro que se elitiza la posición. Sería imposible porque violaría el valor, principio y derecho a la igualdad que establece la Constitución para todas y todos los dominicanos. Mire, profesor, yo le voy a decir algo. Charles de Gaulle decía algo muy importante y es que la política es demasiado seria para dejársela a los políticos. Si nosotros dejamos a eruditos burócratas que dirijan los destinos de la nación, vamos a terminar siendo eso. Vamos a terminar siendo una nación que va a ser el reflejo de lo que piensan los burócratas y lo que piensan los eruditos desconectados de la realidad. Yo pienso que en este debate, y con esto termino, no sé si tienen alguna otra pregunta, se ha demostrado que la posición de la oposición es la posición que está más conectada con la humanidad y la que está más conectada con la realidad del pueblo dominicano. Pero además, quedó hartamente demostrada que si nosotros pudiéramos hacer un símil entre lo que fue este debate, la bancada de oposición serían las Águilas Ibaeñas y Zoom sería el Valle de la Muerte. Alberto, una pregunta. ¿La ética se prueba entonces con un certificado de buena conducta o de vida y costumbre del ministro de Interior y Policía? No, precisamente, pero eso fue lo que tú dijiste. Tú dijiste que hiciéramos un examen de personalidad, gerencia, trabajo en equipo, condiciones técnicas, científicas y experiencia. Y yo digo que no, que la ética no se mide ahí. Yo digo que tiene que acceder todo el que despierte pasión en su liderazgo pueda ir a un cargo público a generar impacto social sin tener ningún examen. Cargo público. De manera discrecional, al azar, como quiere el presidente. Aleatoriamente. Postularse, sí, por supuesto. La posición de esta casa es que no debe haber un examen que regule la postulación a cargos públicos. O sea, que quede al libre albedrío de el desayuno que tenga un día un funcionario de turno. Bueno, es que yo no sé si tú sabías que esa es la democracia, ¿eh?
bien ha acabado el tiempo. Perfecto, de verdad muchísimas gracias. Aquí con la intervención de Alberto hemos culminado el debate. Realmente ha sido un debate sumamente enriquecedor. O sea, los felicitamos bastante porque superaron por mucho nuestras expectativas. Fue un debate por completo de suma calidad, y aunque ustedes no lo están viendo porque están obviamente en sus casas con una computadora o un teléfono delante de ustedes, los estudiantes a través de YouTube hay más de 100 personas conectadas en este mismo instante. Así que quiero invitarles a esas personas que vayan a nuestro Instagram y participen en las dinámicas del sondeo, a ver qué les pareció el debate, quienes entienden que ganaron, porque nosotros no lo vamos a determinar, sino el público. En verdad, estamos sumamente felices, sumamente agradecidos como asociación, porque ustedes dieron el todo por el todo e hicieron de esta 5ª edición del debate de profesores, a pesar de tener esta modalidad, una edición sumamente increíble. Les agradecemos una vez más y también queríamos informarles que a través de sus correos ya se les fueron remitidos los certificados de participación. Pero antes de concluir con esta parte, vamos a hacer algo que obviamente no podemos pasar por alto, aunque estemos todos en un pequeño cuadrito en una pantalla, y es nuestra mejor sonrisa para que quede para la historia, ¿eh? Entonces, ya los chicos que estén listos, a la cuenta de 3 ya saben. 1, 2, 3. Yo creo que ya ahí debieron tomar la foto. Así que agradecemos también la participación, la sintonía de cada una de las personas que sacaron un momento de su viernes por la noche para disfrutar de lo que fue la 5ª edición del debate de profesores. De verdad, fue una edición maravillosa. Esperamos que los próximos años también sea así. No me cansaré nunca de agradecerles a ustedes, profesores, que dentro de su gran agenda, que sé que sí es bastante grande, decidieron lanzarse, decidieron apoyarnos en darle lo que es promoción de la mejor manera, de la mano de personas que realmente tienen un impacto muy grande en nuestra vida, a lo que es la cultura del debate. Muchísimas gracias y pasen lindos resto de la noche. Esta fue la 5ª edición del debate de profesores. Un aplauso para todos. Si tienen algo que decir, si no, pues creo que todos nos podemos ir a descansar.